Buenas tardes a todos. En nombre de la directora, la licenciada Gabriela Miranda de la Médica, les agradecemos la presencia y vamos a presentar a nuestro disertante del día de hoy, el señor Roberto Colimodio. Historiador, escritor, genealogista, apasionado en la historia argentina del siglo XIX, de la actuación de nuestros padres fundadores, de quienes nos acompañaron y del rescate de los héroes anónimos forjadores de la nación. Curioso investigador de archivos físicos y virtuales. Miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano. Miembro de número de la Academia Argentina de la Historia. Miembro del ente del Instituto Argentino de Historia Militar. Miembro correspondiente de la provincia de Buenos Aires en la Academia Sanmartiniana, el Centro de Estudios Históricos y Genealógicos de la provincia de Entre Ríos, San Luis y San Juan. Juntas de Historia de la provincia de Corrientes y San Luis. Miembro honorario y padrino de distintas asociaciones culturales sanmartinianas y belgranianas. 10 libros publicados de los que destacamos: Soldados de San Martín en San Lorenzo, San Martín más allá del bronce, que es de hecho de lo que va a hablar hoy, Los héroes olvidados de la costa de Chacabuco, Manuel Belgrano, la verdadera historia de su casa familiar en Buenos Aires. Por este último libro recibió el Premio General Belgrano, máxima distinción otorgada por el Instituto Nacional Belgraniano. Ha dado más de 200 charlas y conferencias en todo el país, tanto en congresos como en escuelas y otras instituciones. Es columnista de Infobae, Perfil y Los Andes. Le agradecemos a Roberto la presencia y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero no sé si el micrófono va a hacer falta. ¿No? ¿Estamos bien? Yo me siento más cómodo. Estamos entre amigos. Acá Gabriela acaba de mandarme, Gabriela Miranda, la directora del museo, me dice que se lo muy bien. Así que toda excusa es buena para mí. Pero no, realmente lo agradezco en nombre de ustedes al Museo Mitre por el espacio y siempre por el apoyo que nos dan los historiadores. Yo soy un curioso investigador de archivos tanto físicos como virtuales, ¿no? Y celebro que muchas veces el Museo Mitre nos ofrece algo que es para mí impagable, ¿no? Que es poder trabajar desde casa. Desde ese famoso Excel, que debe tener unos cuantos años, donde tienen todo indexado, todos los documentos, que tienen un acervo impresionante de cantidad de papeles, creo que son 15.000 documentos de Mitre, 444 de Belgrano, que fueron digitalizados hace poquito. Entonces todas esas cosas nos facilitan la tarea del investigador, muchos lo sabemos muy bien, y que realmente no solamente lo presencial de venir al archivo y poder ver obviamente los documentos in situ, sino también la atención. Porque ese Excel nos permitía mandar un mail, decir quiero traer el documento, no importaba la cantidad, si eran 5, si eran 300 lo que uno quería ver, y tanto Sebastián o algunos de los otros del personal nos tenían listas las cajas con las cosas que queríamos ver, sin demasiado problema de turnos o de horarios, y eso realmente para los investigadores es impagable, ¿no? Tener un lugar donde uno pueda sentirse comprendido y a su vez agasajado, doblemente emocionado por el hecho solamente de tener los papeles que coleccionó durante muchos años Bartolomé Mitre, sino también estudiar los mismos que él estudió, ¿no? Que es un doble desafío, muchas veces después de una impronta, donde uno a veces trabaja, donde ya otros han desglosado el camino. Entonces revolver los papeles a don Bartolo a veces está muy bueno, porque aparecen esas perlitas que uno busca o que va encontrando. Y en esta oportunidad, que bueno, la segunda charla que doy aquí en Mitre, una de ellas, la recordaba hace un poquito recién con Santiago, ¿no? Sebastián, perdón. De la Asociación de Amigos que habíamos trabajado en el Congreso del Bicentenario del nacimiento de Mitre sobre la relación entre Mariano Balcarce, el hermano San Martín, precisamente Bartolomé Mitre, y Pepa Balcarce, quien es la nieta de San Martín, la que termina la tarea que había iniciado su padre, Mariano Balcarce, de empezar a darle papeles a Bartolomé Mitre para esa fabulosa obra que fue la historia del general San Martín. Y hoy lo que nos convoca es una charla de un libro que es la tercera edición, un libro que editamos junto con Juan Marcelo Calabria del
Mendoza en 2017. Que en esa época fue una audacia de nuestra parte, porque hoy sí podemos hablar de estudiar a San Martín desde otro punto de vista, desde más allá del militar, de más allá del hombre de gobierno, del político. A veces hablar de la parte humana de los próceres hace unos pocos años no era tan común ni tan observado de buena manera optimista respecto de meterse en la cama del prócer, como muchos habían hecho en su momento, en una mal entendida, creo, forma de estudiar la personalidad de estos hombres, ¿no? Y el desafío fue, además de llamarlo más allá del bronce, es tomar las otras facetas de San Martín desde el punto de vista personal del general, o sea, obtener sus cartas, sus documentos, sus oficios, cómo lo vieron sus amigos, cómo lo vio el periodismo en su momento, y cómo también se relacionó con su entorno contemporáneo. Entonces el desafío estaba en tomar fuentes de primera mano. O sea, sí, obviamente, fuimos a la bibliografía, que también había manejado documentos. Y tal fue también el desafío, que es algo que siempre tomo cuando me pongo a escribir algo, es siempre llevar cosas nuevas. Entonces, a veces hacer hincapié en la letra chica, en lo que no se dice, en algún papel traspapelado que hemos encontrado en el Museo Mitre, catalogado en varios, la famosa carta de Mitre, perdón, de San Martín a Miller, donde se contestan mutuamente y hablan sobre el negro Farucho, cosa que Mitre omite en su primera edición y lo pone como una nota al pie en la segunda edición, donde teóricamente había otro Farucho que no había muerto en Perú. Y esas cosas, tratarlas de llevarlas a un libro, en un viaje al mundo sanmartiniano, un viaje cronológico, sin ser una biografía, sino contar aspectos de la vida de este hombre que uno va mirando a medida que lo va estudiando. Bartolomé Mitre tiene una frase que a mí realmente me impacta, que le escribe a Mariano Balcarce respecto de cuando empieza a estudiar la vida de San Martín, que dice: cada vez que conozco más al personaje me enamoro y amo más al hombre. Y realmente nos pasa eso, tanto con la figura de los próceres que estudiamos, como puede ser Martín o puede ser Belgrano, obviamente. A medida que lo vamos conociendo en aspectos más personales, no quiero decir íntimos, ¿no? Pero más en una forma cotidiana, cómo se manejan en su entorno, en su contexto, vamos descubriendo que en cosas ordinarias, hasta en pequeñas cosas ordinarias, eran también hombres extraordinarios. A veces pongo yo un ejemplo que puede ser trivial y que lo ponemos en el libro, que me hace sostener siempre que en las pequeñas cosas se ven también a los grandes hombres, ¿no? En esos pequeños detalles observamos que la personalidad es grande o es mezquina o es chica. Y uno de los detalles que a mí me impacta muchas veces de San Martín, de que uno lo va estudiando y ve que es un tipo metódico, que es obsesivo, que tiene una rectitud y una coherencia de pensamiento tanto en su vida privada como pública. Una de las cosas que a mí me impactó en su tiempo, y que lo incluimos en el libro, es cuando él está en San Luis, en 1819, en un breve contexto, vamos a recordar que los prisioneros españoles de la batalla de Maipú fueron remitidos del otro lado de la cordillera, San Luis como cárcel, la ciudad como cárcel, y se produce una revuelta, un motín, donde estos oficiales españoles quieren tomar preso, cautivo al gobernador, falla ese movimiento y son ajusticiados. Precisamente estaba Bernardo de Monteagudo ahí, se hace un proceso, son fusilados y San Martín va a poner un poquito de orden y ver qué es lo que había pasado en su momento. Se queda unos pocos días en San Luis y vuelve a Mendoza. Cuando llega a Mendoza, toma la pluma y de puño y letra le escribe a Vicente Dupuy, que era el teniente gobernador de San Luis, diciéndole que por un olvido de su criado no le habían pagado la lavandera que lo había atendido y
que por favor subsane porque no quiere quedar mal con esa muy buena señora. Y ese también es San Martín. Es el tipo que está pendiente de que no se le acabara la bandera, que no le dice a su edecán o a cualquier otro, hacelo vos y mandar los pesos, sino que se encarga personalmente de escribir y que se subsane ese error involuntario. Eso nos da también, creo que una imagen de esta personalidad de San Martín que muchas veces conocemos por otras anécdotas de que un hombre estricto, pero también estricto consigo mismo. Y eso también forma parte de su personalidad y que vale la pena conocer. Entonces nos fijamos en esas cosas, en las cosas que escribió él mismo, en su sentido del humor, en sus amigos, en sus primeros años, que es una época que no está del todo muy estudiada y que aparece a veces soslayada dentro de sus biografías. Y contamos ahí un par de episodios curiosos y hacemos un viaje cronológico. Es un libro para leer, podemos decir, bueno, algunos ya muchos lo conocen, es un libro para leer capítulo por capítulo sin necesidad de una hilación permanente, o sea, se puede tomar y retomar y hasta saltear las cosas. Porque son episodios precisamente de su vida, muchos de ellos curiosos y muchos de ellos inéditos. Porque si bien rescatamos un trabajo de un historiador español que trabajó los documentos españoles a principios de 1900, que se publicaron en Caras y Caretas, también trabajamos documentación inédita de un diplomático chileno, José Miguel de la Barra, que escribió un diario de viaje mientras estuvo en París entre 1832 y 1835, donde frecuentaba las tertulias, la casa de San Martín, casa de otros políticos, y nos da también un panorama de esa vida social que muchas veces creemos de que don José en Europa fue un viejito jubilado que le daba de comer a las palomas en la plaza, cuando realmente tuvo una vida social muy activa y su casa era permanentemente visitada por, si bien compañeros de armas, también hijos de compañeros de armas. Fue tutor de la educación universitaria de muchos de ellos. Le confiaban a sus hijos y fue también visitado por sus amigos y admirado por gente que no lo había conocido personalmente. Y yo muchas veces pongo en quizás una comparación injusta, pero era algo similar como sucedía cuando Mingo Perón estaba en Puerta de Hierro en Madrid, que era permanentemente visitado por todo el peronismo en la década del 70 y del 60. O sea, algo así pasaba con San Martín. Respetado, un hombre que ha viajado y que ha caminado Europa, poniendo en algunos casos algunas anécdotas muy simpáticas de las que voy a contarles un poquito. No les voy a contar todo el libro, obviamente, pero sí algunas de estas cosas que uno se siente orgulloso después de un largo camino que recorre el libro, que es rescatar el bautismo de sangre, que es el primer documento que aparece de San Martín en los archivos españoles, es en 1801. San Martín tenía una misión de enganchar reclutas, o sea, con un sargento ir a las pulperías o los pueblos y de golpe convencer a los jóvenes para que se incorporaran al ejército español. Y para eso llevaba dinero encima, obviamente, porque se hacía un adelanto, se pagaba unos tragos y de golpe quizás con un poquito de esa alegría del vino, los muchachos firmaban al ejército. No lo hemos visto en varias películas como esa forma. San Martín, estando en esa campaña en los caminos de España, entre Sevilla y Valladolid, si mal no recuerdo, llevando dinero y sin escolta, es asaltado por cuatro facinerosos, como él lo dice, y es herido en una herida de arma blanca de espada que le atraviesa aparentemente un pulmón, que es el comienzo de sus problemas respiratorios. Y que lo tuvo a mal traer mucho tiempo, se salva porque es encontrado al costado del camino, descurado por algunas religiosas, por gente del pueblo de Cubo, un pueblo que se ha reenterado de esta situación gracias a esta investigación, a este rescate de
Oriental, que es también un pueblo sanmartiniano, y decía que es el primer documento porque San Martín tiene que rendir cuentas sobre ese dinero que perdió, que eran unos miles reales de vellón, que era un sueldo de más o menos 10 años. Entonces, en esa carta de descargo que él hace en 1802, el 6 de enero, cuenta lo que le pasó y pide obviamente la gracia del rey. Tiene la suerte San Martín de que cuando él está convaleciente pasa un recaudador real de impuestos que le sale como de garante o de golpe de aval para decirle que sí, que es realmente cierto lo que le ha sucedido, de que está convaleciente, que fue herido y que realmente no es, digamos, una mala acción de este hombre, lo que le permite al rey condonarle la deuda, porque tenía que poner su bolsillo y realmente salir, digamos, indemne de este problema respiratorio, que a su vez le trajo algunas consecuencias posteriores a las campañas, más allá de las luchas, que lo llevaban, por ejemplo, a establecerse en retaguardia, por ejemplo, en Portugal, y muchas veces de ahí encontramos algunos de los muy pocos documentos que se encuentran de este hombre, que obviamente no tenía todavía una carrera militar de gran jerarquía. Hay otra muy simpática, donde en 1809, ya unos años después, ya con la guerra contra Napoleón, el marqués de Coupigny lo pide como edecán y de que vaya a Cataluña, donde él se encontraba en Sevilla. O sea, necesitaba un caballo para ir de Sevilla a Cataluña. Lo solicita obviamente al gobierno y le dan, en sus propias palabras, un jamelgo. Un jamelgo es un caballo que no sirve para nada, solamente para pastar o para algunas otras cosas, pero no para montar. O sea, los que les gusta el turf diría que es un burro, en este caso, ¿no? Y es muy simpática la nota porque él dice, no, pero tiene un caballo que no sirve para nada. Pero bueno, usted no pidió un caballo útil, usted pidió un caballo. Esa es la burocracia española con que luchaba San Martín. Y la burocracia también española, que en 1811, cuando él ya tiene decidido venir a pelear por la guerra de la independencia aquí en América, es la que le otorga, digamos, el pase y le da la baja. Y es muy simpático el documento, que tiene la particularidad de, ante la carencia de papel, está escrito de los dos lados, cosa rara ahí en los márgenes, y eso que muchas veces se ve que los historiadores no han dado vuelta al documento. Entonces nos pudimos observar en este documento donde San Martín hace una de estas mentiras que son piadosas, que son a veces habituales en estos documentos oficiales, de decir que quiere venir a América a vender sus negocios en Lima, cosa que no tenía ningún negocio, diciendo también que sus hermanos pertenecen todos al ejército español, cosa que era cierto, o sea que tenía una raigambre, que su madre vivía en España, y que todo este pedido era para atender sus propiedades en América. Es aceptado su pedido, y sobre todo porque, y lo ponen los burócratas españoles, habiendo un exceso de capitanes, el erario público se ahorraría un sueldo de capitán, y a su vez, si este hombre puede poner sus negocios en Lima, sus fábricas a producir, sus tierras a producir, pagaría impuestos y eso también beneficiaría al erario español, a la corona. Así que mal negocio porque se roban un sueldo, pero le abrieron la puerta a quien liberaría América. A veces estas cosas triviales, ¿no? Ayudaron a hacer esa historia. Y siguiendo el viaje, que obviamente ponemos muchísimas cosas históricas, pero nos basamos en los puntos no más conocidos, y también que podamos verificar, ¿no? Porque muchas veces tenemos dentro de la historia, y cada vez más, la invención de diálogos. Entonces, muchas veces se confunde lo que es una novela histórica con lo que realmente puede haber sucedido.
Esta es una escuela que inició ya hace muchos años Villiquen, por decirlo de alguna manera, en el caso de San Martín con Arturo Capdevila, donde esos trípticos, esos folletines, esos pequeños libritos dedicados a difundir la vida del gran capitán de una forma escolar, cerca del centenario del fallecimiento, estaban en todas las casas, ¿no? Y en ese se ve, en esos libros se puede leer, que uno de las formas narrativas era el diálogo. Entonces, San Martín habla con Merceditas y le dice tal cosa, habla con sus nietas y le dice tal otra, habla con su criado. Y lamentablemente, todos estos diálogos, donde por ejemplo San Martín dice, sí, yo recuerdo cuando Bolívar me guiñó un ojo, o me dijo, me trató mal, o ese tipo de cosas que muchas veces no tienen ningún asidero documental. Ricardo Rojas es otro, pero quizás un poquito ya anterior, con el Santo de la Espada, un poquito más documentado, pero que también incluye diálogos que son incomprobables, hacen que hoy, bastantes décadas después, muchos historiadores o personas que cuentan una biografía de San Martín los tomen como fuente. Entonces, lamentablemente hoy tenemos, por la seriedad de la pluma de Arturo Capdevila, que fue miembro del número de la Academia Nacional de la Historia, pero que un día se puso a escribir una novela para difundir la figura de San Martín, se lo tome como fuente en determinadas cosas. Entonces, cada vez que nos encontrábamos en las investigaciones con alguno de estos personas que conoció a San Martín, que sabemos que estuvieron compartiendo tertulias y todo eso, escriben algunos de los diálogos, tratamos de ver cómo realmente si es cierto lo que está transmitiendo. Uno de ellos que rescatamos y que pudo pasar este tamiz un poquito exigente que teníamos, es una anécdota que cuenta el general Daniel Florencio O'Leary, irlandés, que fue hombre de confianza de Bolívar. Y a su vez, O'Leary tenía tanta admiración por Bolívar que a su hijo lo llamó Simón Bolívar O'Leary. Escribió sus memorias y en una que creo que son 2 tomos de 400 y pico de páginas cada uno, hace solamente media página de algo en relación a San Martín. Y cuenta una anécdota de San Martín en el George Canning, viniendo ya en 1812 de regreso a América, junto con Carlos María de Alvear y otros hombres más, a pelear por la revolución, donde refleja un breve diálogo entre San Martín y Alvear, que eran de hacerse chanzas y de chicanearse bastante en esos varios semanas que duró el viaje a George Canning. San Martín le decía a Alvear, es lo que cuenta O'Leary, usted nunca será más que un buen sargento. Le decía Alvear a San Martín. Y usted, Alvear, le respondía a San Martín, será ahorcado un día de estos. Corriendo el tiempo, él te llegó a ser un héroe, San Martín, y su predicción respecto a Alvear estuvo a punto de verificarse en 1815 cuando lo deponen como director supremo. ¿Puede ser verdad? ¿Puede ser cierta esta anécdota? Alguien se la tiene que haber contado, no estaba en el barco. O'Leary no estaba en el barco en el año. No hay constancias de que se haya escrito con Alvear o que se haya escrito con San Martín, pero sí hay constancias de que se conocieron en París y que frecuentaban las mismas tertulias, según lo cuenta este chileno. Entonces, posiblemente, San Martín le haya contado esta breve historia, que muchas veces parecen, podríamos decir, nimiedades o tonterías, pero que realmente también grafican la personalidad de estos grandes hombres, ¿no? Obviamente tocamos el tema del combate de San Lorenzo. Bueno, yo tengo un libro al respecto, mi primer libro sobre el combate de San Lorenzo, pero en este caso destacamos el sentido del humor de San Martín en un oficio al gobierno diciendo que por favor me manden un trompeta que sepa tocar el instrumento, porque este hombre, por el nombre Martín Godoy, tiene una embocadura terrible y es poco afecto al instrumento.
y en mi regimiento, y en mayúsculas, no me sirve para nada. Mándenlo de tambor a los blandengues y mándenme alguno que sepa tocar la trompeta. Porque la trompeta o el clarín era la forma de enviar las órdenes. Cuenta Manuel Porredón, que fue granadero después, que todo se hacía al toque de trompeta, al toque de clarín, desde la diana hasta el último son, que hasta los caballos sabían por cómo sonaba la trompeta, cuándo le tocaba comer, o cuándo iban a ser variados, y ese tipo de cosas. También rescatamos algo que para mí fue una satisfacción, encontrar en un periódico llamado El Abogado Nacional, que dirigía Pedro Agrelo, lo que para mí es la primera biografía, por lo menos el esbozo biográfico de San Martín, que es en 1818. La historia oficial nos cuenta que Ricardo Jaén, bajo un seudónimo, escribió la primera biografía en 1823, inclusive se festejó los 200 años, pero bueno, esta pequeña mini biografía, porque todavía recién había sucedido lo de Maipú, todavía faltaba Perú, faltaba muchísima historia más, es, digamos, la forma de contar que tiene de nuestras primeras armas de San Martín o nuestros hechos en Argentina. Y da algunas de estas cositas interesantes del combate de San Lorenzo, que obviamente quedó fuera del primer libro, porque a todos se nos escapa algún dato, aparece después de que ya entramos en imprenta, como fue en este caso, donde cuenta el tema de la rodada y de la caída y de que fue salvado por los granaderos. Obviamente, no podemos dejar de destacar, y ya hablando más seriamente, los episodios de San Martín, luego del combate de San Lorenzo, cuando se hace cargo del Ejército Auxiliar del Perú, mal llamado Ejército del Norte, en reemplazo de Manuel Belgrano, donde empiezan a cimentar una amistad epistolar con Manuel Belgrano hasta conocerse en la posta de Algarrobos, o en Yatasto, en 1814. Y en esos 40 días que más o menos estuvieron juntos y en contacto personal, entender ambos de qué se trataba la cosa y haber sido, creo que ambos partícipes necesarios tanto del cruce de los Andes como de la Guerra Gaucha. Yo siempre destaco y hasta critico que muchas veces nos han enseñado la historia de estos grandes hombres por separado, como si no hubieran actuado en conjunto. Entonces creo que todos, si bien son partes son engranajes de una maquinaria, en este caso, actuaban en forma conjunta, se informaban permanentemente. Incluso, una de las cosas que siempre destacamos con Manuel Belgrano, que no lo conoce, ¿no?, descendiente del general, es que en Tucumán, cuando Belgrano debe bajar a Buenos Aires y se despide del pueblo, dice que le ha dejado a San Martín no solo el ejército, también la bandera que con tantos peligros ha pasado y hemos resguardado, y que no dudo que tremolará las altas cumbres de los Andes. Estamos hablando, con Manuel más a la fecha exacta, 14 de abril. 14 de abril del 1814. Casi 3 años antes de que se produzca el cruce de los Andes. Entonces, eso es otra de las cosas que muchas veces debatimos, de que cuando hablamos del plan continental, ahí ya me estoy saliendo un poquito del libro, cuando hablamos del plan continental, la participación de Belgrano, no solamente por el conocimiento de los pueblos y de la gente, por el conocimiento que tenía de Paillardel, que es uno de los hombres que trabajaba para Belgrano, que era del Perú, que presentó un plan de toma de Lima muy parecido al plan continental de San Martín. Entonces, como que creo que en esas 40 y pico de días donde coincide también Martín Miguel de Güemes posteriormente, factor primordial de la lucha de la Guerra Gaucha, que también hay que destacar que es San Martín quien da, y eso sí está en el libro, son el primer decálogo que le da a Álvarez de Arenales, que combatía junto con Warnes en lo que llamaríamos las republiquetas, en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Le da lo que nosotros llamamos el decálogo de la Guerra Gaucha. O sea, no dar combates frontales, hacer
guerra de Zapa, cerro. Entonces San Martín también lo pone en una especie de reglamento que obviamente Arenales le llega como eran las comunicaciones en esa época, 2 años después más o menos, pero bueno, San Martín lo había escrito. Y casi todo eso lo había hecho Arenales igual, salvo haber dado combate frontal cuando sucede la batalla de Florida, ¿no? De la Florida. Otra de las cosas que nos ocupa es, como siempre se dice, que San Martín es un gran jugador de ajedrez, lo dice Espejo, el general Jerónimo Espejo, que era un jovencito cuando empezó la campaña en el cruce de los Andes. Entonces nos preguntamos, ¿a qué jugaba San Martín además del ajedrez? No hay constancias de que jugara a las cartas y a los dados, normalmente porque esos juegos en la milicia o en un grupo militar eran condenados porque llevaban apuestas y de golpe terminaban en riñas, trifulcas, la disciplina se salía del orden, digamos que eran condenadas por la especialidad. Y encontramos que también Espejo dice que era muy entendido, además, en el centinela y la campaña. Juegos rigurosamente guerreros que estuvieron de gran boga en Europa desde el primer decenio del presente siglo, o sea, bueno, de 1800, y semejantes a la batalla, un juego que don Carlos de Pravia describe en su manual de juegos, dado a luz en París en 1869. Probablemente lo aprendió San Martín en su carrera militar, cuando era cadete, etcétera, etcétera. Dije, bueno, vamos a buscar el manual de juegos de 1869, a ver a qué jugaba, y realmente tratamos de explicarlo someramente, porque es un juego bastante complejo, un juego de estrategia con muchas piezas que representan un mariscal, un edecán, a cazadores, artillería, cómo se ganaba el juego, cómo era el tablero, cómo movían las piezas. Realmente un juego de estrategia complejo, tanto más que el ajedrez, con muchas más piezas, que San Martín lo utilizaba para enseñar táctica y estrategia a sus oficiales. Así lo dice también Espejo, que estas partidas que eran muy largas, matizaban quizás también la vigilia, ¿no? En esos tiempos de espera para cruzar la cordillera de los Andes, a lo único que tenía San Martín, ¿no? A la altura de esos grandes montes, que no lo dejaban dormir. Otra de las cosas que quisimos destacar es la tarea de San Martín como gobernador de Cuyo. Entonces contamos muchas de las cosas que hizo como gobernador. Ahora están puestos más de boga, por eso digo, en este caso fuimos en algunos casos como pioneros de contar a San Martín desde otro lado, de otro punto de vista. Cómo ocurrió el Congreso, cómo le escribía a Godoy Cruz cartas día por medio. Tomás Godoy Cruz era un joven abogado mendocino, unos 25 años, que fue diputado por Mendoza en el Congreso de Tucumán, y aquí en San Martín tomó como referente para enviarle su correspondencia. Pobre Godoy Cruz, pobre Tomás, cada 2 días esa carta desde Mendoza, y ahora que quiere don José, y realmente deja ahí San Martín parte de su pensamiento de por qué había que hacer la independencia, parte de la crítica. Se atreve a decir en alguna de las cartas, si yo fuese diputado haría esto. Entonces ahí vamos conociendo también su propio pensamiento político, obviamente de primera mano, pero in situ, o sea, sucediendo las cosas, no en el análisis posterior o contando su testamento político en una carta a amigos con el tamiz del tiempo. O sea, acá lo conocemos todo en crudo, podríamos decirlo. Es decir, si yo fuese diputado, ¿por qué ese apuro de decir independencia ya? Él necesita tener un ejército que sea nacional, no un grupo de rebeldes que van a invadir Chile. Él necesita estar en regla. Una vez lograda la independencia, obviamente, después con el apoyo del director supremo, con Martín de Porredón, después de una reunión, todas estas cosas se ponen de acuerdo, y realmente, bueno, ahí destacamos a los 4 hombres para mí pilares de la independencia: San Martín, Belgrano, Güemes y Porredón, ¿no? Y así San Martín puede tener ya su ejército, empezar a tener su ejército organizado, conseguir el apoyo
económico y de hombres y de armamentos, apoyo que le fue obviamente escamoteado al pobre Belgrano en el Ejército Auxiliar del Perú. Belgrano siendo consciente de eso, de todas esas carencias, ante un bien mayor, porque se lo manifiesta a Güemes en cartas de que tenían que esperar por la misión principal, que era la que llevaba nuestro amigo. En esas más de 300 cartas que intercambian Güemes y Belgrano se nota la forma en que San Martín informaba a Belgrano, y Belgrano lo hacía con el propio don Martín Miguel. Hablamos de Chacabuco, donde es una batalla que para nosotros gana Cuyo, o sea, es la batalla que Cuyo gana por todo este apoyo. Hablamos también de los rumores que suceden después de Cancha Rayada, de esa derrota sorpresiva, donde se pensaba que San Martín O'Higgins estaba muerto, o si no, que ya San Martín estaba enfilando para la cordillera en retirada. Esos momentos que suceden. Reponerse en 15 días para vencer luego en Maipú. Una vez dice, me pasó también cuando estudié sobre Ayohuma, que es una batalla que pierde Belgrano después de unas pocas semanas de haber perdido en Vitapugio, cómo se reponen rápidamente, y bueno, y San Martín exactamente tiene, digamos, el mismo problema después de Cancha Rayada para Maipú, pero bueno, con una diferencia de un triunfo decisivo en este caso. No le damos mucha prensa, diríamos, a estas campañas militares, porque son más que nada conocidas. Destacamos algunas de las pequeñas cosas, pero sí destacamos algo que a veces pasa desapercibido, que es el primer testamento de San Martín, 1818. En octubre del 18. Y una de las cosas que que se hecho en Mendoza, con toda la ley ante escribano, o sea, un testamento de última disposición, dispone, y es su voluntad, dar y conferir en primer lugar a su esposa, doña Remedios de Escalada, un poder amplio y tan bastante como se requiera y sea necesario para que reciba y se haga cargo de todos los bienes que tiene y posee, así en esta como en cualquier otra parte, disponiendo de ellos y administrándolos como le parezca, libre y francamente, y que pueda practicar todo lo que se le ocurra en ausencia de él, de su excelencia, por sí y sin intervención ni permiso de juez ni autoridad alguna. ¿Qué quiere decir esto? Para la época, la mujer estaba siempre dependiendo del marido, si no del marido, de su padre, y si no de sus hermanos. Y si no, a través de una albacea o un apoderado. Acá San Martín, diríamos hoy, empodera a su mujer y la considera lo suficientemente capaz para hacerse cargo de todos los bienes que poseen por sí sola, sin necesidad de albacea y sin necesidad de ningún tipo de representante. Lo acabo de leer, di vuelta a la página y dice: no hace falta albacea testamentario, tutor o curadora de su dicha hija, o sea, también de Mercedes, que es su segunda heredera, dejando todo lo demás como queda expuesto a la disposición de dicha señora, su esposa. Claro, está hablando de un hombre que no solamente confía en su mujer, sino que también la empodera. No solamente confía para adentro, sino también hacia afuera. Y lo dice, y lo deja sentado, y lo deja escrito. Y también ha demostrado San Martín, como hombre de gobierno en Mendoza, algunas también actitudes, sobre todo al impartir justicia, de comprender la figura de la mujer y no tratarla, digamos, como muchos casos ha sucedido, como un ser sin tantos derechos, o podríamos decir un ser inferior. Realmente es admirable el pensamiento adelantado para la época. También nos metemos en algo más escandaloso, que muchas veces cuando alguien ve el índice dice: bueno, ustedes tienen en 1819 un capítulo que se llama San Martín Cornudo. Y está en base a que San Martín propiamente lo dice.
nací para ser un verdadero cornudo. Cuando le escribió una carta a Tomás Guido. El tema que hay historiadores, uno de ellos Federico Andajasi, que se agarró de esto para escribir de que Remedios le había sido infiel, con nombre y apellido de dos oficiales, que después, bueno, los historiadores demostramos que esos dos oficiales recién habían estado en Mendoza un año después de que se había ido Remedios a Buenos Aires. Y que la forma de que San Martín le escribe a Tomás Guido, sacada de contexto, cuando uno lo pone en el contexto, está hablando de una traición que él sufre del gobierno de Buenos Aires cuando lo quieren reemplazar como gobernador de Mendoza. O sea, en la acepción de ser el último en enterarse. Entonces, él se está enterando de que le están moviendo el piso, pero mucho tiempo después. No tiene, digamos, el sentido doméstico o marital, sino que, como decía, a una movida del gobierno para ser reemplazado. Entonces muchas veces esas frases sacadas de contexto son criticables y realmente pueden terminar. Es más, San Martín alguna vez en otra carta dice, sí, soy un hijo de puta, como diciendo también, a todos me siguen cargando de cosas, y son cartas en confianza a un amigo del alma como era Tomás Guido, ¿no? En ese caso. Por eso también a veces tenemos que saber interpretar con quién está hablando y cómo está hablando y cuál es el idioma coloquial. Y yo para terminar el capítulo americano y después entrar brevemente en la parte del ostracismo, algo que nos llamó de la intervención de Guayaquil, ¿no? Que siempre se habló del misterio, de que no había testimonios. Y después, con el correr del tiempo, fueron apareciendo documentaciones, sobre todo de Colombia, Ecuador y de Venezuela, de los edecanes de Bolívar, alguna que otra carta entre Santander y Gómez, si no recuerdo. Pero hubo un secretario, Gómez, José Gabriel Pérez, que relata en la entrevista al secretario de Relaciones Exteriores de Colombia en una carta unos días después. Obviamente, carta que según lo que manifiesta debe haber sido contado por Bolívar, o bien haber escuchado los primeros diálogos en la presentación. Y este hombre resalta en esa carta de que San Martín fue muy vulgar, que fue muy grosero. Entonces dice, porque al llegar a la casa le preguntó a Bolívar si estaba muy sofocado por los enredos de Guayaquil, sirviéndose de otra frase más común y grosera aún, cual es pellejerías. Claro, uno dice, llega San Martín, se presenta, bueno, ¿qué tal, cómo andan los negocios acá en Guayaquil? ¿Cómo están qué pellejería, no? Qué bárbaro. Dice, bueno, este hombre, el secretario, no se ofende, pero se asombra de esa grosería. ¿Cómo lo tratan las pellejerías de Guayaquil? Bueno, quería decir pellejerías, o sea, porque la carta no lo aclara. Entonces, cuando uno busca en los diccionarios, sobre todo de los modismos caribeños, pelleja es prostituta. Pellejerías, cosa de prostitutas. Hoy diríamos que sería un quilombo, un cabaret. Entonces, claro, yo creo que para una reunión, ¿no? Entre una reunión cumbre, decir cómo lo trata, ¿qué tal Bolívar? ¿Cómo lo trata el puterío de Guayaquil? Creo que era la mejor forma de romper el hielo, ¿no? Y realmente que esto a veces quede plasmado en los documentos y que quede, digamos, como diciendo, bueno, San Martín era un grosero. Entender a veces el porqué tiene mucho que ver con los 200 años que pasan y cómo cambian los modismos. Tratamos algunas cositas muy brevemente de pequeñas cartas y esquelas que San Martín manda desde Mendoza, ya cuando le hace la vida imposible el gobierno porteño, que es enviado, que su correspondencia es abierta. Él le cuenta tanto a amigos peruanos como a Guido, que ya tiene decidido volver a Buenos Aires, que ya sabe que su mujer está agonizando, que se dice que también han puesto el precio en su cabeza, de que va a ser acertado en el camino, que pueden intentar matarlo. Y él manda una breve carta
Sí, en septiembre del 23. Ahí digo, mi querido amigo, el coche me espera para marchar a Buenos Aires. Desde aquel punto le diré mi destino y le escribiré con extensión. Adiós. En todos tiempos es y será el mejor y reconocido amigo. Juan de San Martín. José de San Martín, perdón. En esta breve esquelita, que es, no sé si está en la foto de dibujo muy chiquita, muy breve, creo que está todo el drama, ¿no?, que San Martín tiene de dejar su Tebaida, su tierra en Mendoza. Bueno, la historia la sabemos, su esposa había fallecido, no llega, se pelea con sus suegros, con su suegra nunca se llevó bien, se pelea con sus cuñados también, tanto que después le dificultan el cobro de la herencia por la muerte de Remedios, cosa que solucionan después Mariano Balcarce y su hija cuando vienen de luna de miel en el 33. Eso le hace también tener algunos apremios económicos. Y como verán, la otra mitad del libro se trata de su ostracismo voluntario en Francia y en Bélgica. Es muy simpático cuando uno estudia este periodo, sobre todo porque fue a veces estudiado. Mitre no lo toma muy en cuenta. Sí, Pacífico Otero, pero Pacífico Otero, que estuvo en los lugares donde estuvo San Martín, traduce, no traduce los documentos, transcribe los documentos todos del francés. O sea, uno lee los 7 tomos y el tomo correspondiente a la estancia de San Martín en Europa, y si no sabe francés, pasa de largo. Y muchas veces no ha sido tomado en cuenta algunos episodios que, si bien Otero los pone en el libro, pasan, creo que, desapercibidos para la mayoría. Que es los espionajes que sufrió San Martín mientras estuvo en Europa. Desde la llegada al puerto de Le Havre, donde le requisan todo el equipaje, 17 bultos de periódicos, publicaciones para los franceses subversivas. Recordemos que Francia y España estaban emparentadas por las casas reales, o sea que esos servicios secretos eran los mismos. La situación política era otra. Venía un general que había libertado 3 naciones y viene con documentación subversiva, pero como obviamente esos periódicos iban con destino a Inglaterra y el paraguas inglés era mucho más fuerte, y San Martín estuvo unos días ahí, que lo dejaron bajar del barco junto con su hija, ahí se reencontró con su hermano Justo Rufino, pero no podía salir del pueblo, donde se juntó con alguna gente que por suerte pudimos saber quiénes eran o cuáles eran sus primeras relaciones, y después partió para Inglaterra. Desde ese momento, desde que San Martín va a Bélgica, él siempre lo dice, por lo más barato del país, sino también por una gran vida y libertad cultural que tenía Bélgica, en este caso Bruselas, en esa época. Él también lo dice, pero siempre nos quedamos con esa idea nada más de que fue por la cuestión económica. Siempre estuvo permanentemente espiado por espías españoles. Paradójicamente, el principal se llamaba Torrente, que informaba, obviamente, a los reyes de España y de su servicio de relaciones exteriores de los movimientos de San Martín. Y es muy gracioso un episodio que lo contrastamos por estas 2 fuentes, por las fuentes en España, por estos informes, donde San Martín en 1828 desaparece. Desaparece de Bruselas, no se sabe dónde está. Los informes dicen que entrevistado su hermano, le dicen que había ido a Alemania, donde el propio espía dice, pero no es la época en que normalmente hace los viajes. Pero después le pregunté 2 semanas después y me dijo que se había ido a Roma. Y todos estos informes, digamos así, medios confusos de los españoles, nos llevaron a preguntar dónde estaba San Martín. Y la respuesta la encontramos en Pacífico Otero. Pacífico Otero pudo establecer que, gracias a los pasaportes que también se conservan aquí en el Museo Mitre, el periplo de San Martín hace de Bruselas hasta Marsella
en un viaje por lo que se llama el mediodía francés, donde permanentemente es vigilado por todas las prefecturas del pueblo por donde pasa. Y es hermoso que Pacífico Otero pone todos esos documentos sin transcribirlos, perdón, sin traducirlos. La preocupación francesa es decir, bueno, pasó por allá, pasó por acá, pero dice que va para allá. No, pero está la orden de la prefectura de París de que cuando llegue a Marsella se lo interrogue. Entonces, se lo interroga y dice, no, que va a volver por tal camino, después por cada lugar que pasa hay una pequeña mención de que sí, por acá pasó, se está permanentemente vigilado. Es la época que más o menos de 1828, previa a su viaje al Río de la Plata, es donde se cree que estaba gestionando la compra de 2 barcos para la guerra contra el Brasil. Incomprobable. Pero bueno, según San Martín fue solamente a pasear. Cosa de que también a San Martín le divertía esto, ¿no? De mentir y de ser escapista, en este caso de los servicios secretos europeos. Disfrutaba de estas cosas. Así lo deja constancia en algunas cartas personales con algunos de sus amigos. Y destacamos también en esta estancia europea, obviamente después de la mudanza a París, cuando surge la revolución en Bélgica. San Martín escapaba de toda cosa que tuviera que ser revolución, gente en las calles, saqueos, por una cuestión que ya le venía de su juventud en España, cuando la revolución de los afrancesados y matan a su jefe, el Marqués de Solano, donde él salva la vida de casualidad, porque lo protege un cura y le da alojamiento y lo esconde en una casa. La turba era algo que molestaba a San Martín, tanto en la Revolución Belga como después en la Revolución de París en 1848, cuando con toda su familia se va a Boulogne-sur-Mer, ciudad portuaria, para poder, si era necesario, pasar a Inglaterra rápidamente. En este París es donde se produce un punto de inflexión en la vida social de San Martín. Él, hasta estando en Bélgica, él decía, vivo casi como un cuáquero, tengo mi jardincito, hago mis tareas de carpintería, me doy mi gusto, voy al café a leer los diarios, me junto con algunos amigos, pero digamos que era una vida bastante tranqui, digamos. Eso sí, también tiene quizás ahí la mayor actividad cultural, ¿no? Tenemos la pictórica, donde es pintado en 1825, donde también su hija lo pinta en el cuadro de la bandera unos años después, cuando regresa del viaje, la medalla del gobierno belga, que después la logia también la replica. Es, digamos, una época también donde posa nuevamente en una litografía que le pide Miller para sus memorias, que dice, basta, yo ya no quiero posar más, es la última vez que lo hago, era algo que detestaba, estar inquieto, tanto que cuando se sacan los daguerrotipos también se le queja a su hija y dice, bueno, ¿cuánto tiempo más? Y lo quedan pocos minutos para posar. Y ya en París, decía, es un punto de inflexión en cuanto a las tertulias. Ya, si bien sufre el cólera en el 32, su hija se casa con Mariano Balcarce, ya que era una figura diplomática que prometía y que San Martín ya le había echado el ojo, hijo de un compañero de armas, y forma ya una familia yo decía antes que Mariano y Mercedes, cuando vienen a Buenos Aires de luna de miel, donde nace su primera hija, María Mercedes, le soluciona muchos negocios a San Martín, cobra unos buenos pesos, se compra la casa de Brandebourg, también viven parte en París, parte en el Petit Chateau, es vecino de Alejandro María Aguado, que lo ayuda y le sale de ahora en algunas cosas. Y realmente, bueno, ahí San Martín empieza a tener una vida social muchísimo más activa, como lo cuentan varias crónicas, donde en esas tertulias, cuando nosotros contamos esos episodios del diario del chileno José María de la Barra,
es un festival de ondas al pie. Entonces ponemos Manuel Belgrano, fulanito de tal. Mariano Brasera, ta 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 ta. Juan Manuel Huerga, ta 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 ta. Entonces uno se da dando cuenta que decía, bueno, no se juntaba con los muchachos de la esquina. O sea, era toda la florinata de las repúblicas sudamericanas, nacientes sudamericanas, embajadores. Lo que decía antes de que era una visita obligada, pero en esas tertulias también estaban todas las jóvenes naciones, Colombia, México, que estaban recientemente reconocidas de forma independiente. La visita de los reyes, esa vida social activa, donde por suerte de la Barra es bastante gráfico en muchas cosas, o sea que decía, bueno, hoy festejamos un aniversario de Chacabuco y a estas reuniones siempre contamos con la presencia de el general, era el general, o sea, no había otro que pudiera tener ese término. Por estas cosas sabemos que se fumaban las costumbres, ¿no?, de terminar las tertulias con un café o un té bien cargado o un buen cigarro, una caminata hasta las 2 de la mañana, o si bien si había bailes, si había hombres solos, y después venían las mujeres o las mujeres parientes, no estamos hablando de señoras, para el baile. Realmente había una vida social muy, muy interesante, y cuando uno ve esas letras chicas, se ve que si bien no eran protagonistas en esa época, lo fueron posteriormente. Y eso también da la pauta de que San Martín es un referente en cuanto a, no la vida social, sino la vida política de las nuevas naciones. Algunos de sus viajes, algunos de sus problemas de salud, y después estudiamos a ese hombre que va dejando su sentencia, su testamento político en las cartas, cuando empieza ya a contar sus cosas, sus vivencias. Él no escribió jamás su autobiografía, ha dejado pequeños testimonios, y no solamente de su vida, sino también de la época que pasaba. Es interesante una de las cartas que tiene, es muy larga, cosa rara, a él no le gustaba escribir, y lo dice muchas veces, critica el manifiesto comunista recién salido de Karl Marx, por ejemplo, en un pequeño párrafo. Y da, escuetamente, y da una certeza para la época, la verdad que bastante bien. De donde, digamos, de los comunistas, donde él simpáticamente dice, estoy haciendo una especie de resumen, quieren compartir los que nunca tuvieron nada. Quieren compartir lo de otros, ¿no? Los que nunca fueron propietarios. Lo dice de las mejores palabras, ¿no? Pero bueno, ese sería el resumen. Hablamos de la última misión de San Martín en 1846, con la carta a Dixon, luego de la guerra del Paraná, donde las dos principales potencias francesas e inglesas bloquean el Río de la Plata, donde Rosas hace su defensa, luego la batalla de Vuelta Obligado, donde San Martín deja en esos testimonios su pensamiento, da una clase de geopolítica a este diputado Dixon, amigo de inglés, que es leída en la Cámara de los Lores y de los Comunes, y que acelera los tratados de paz, tanto primero con Inglaterra y después con Francia. Una de esas últimas visiones de San Martín, donde su opinión era muy respetada por esa visión geopolítica que tenía permanentemente. Y esa es la idea de cuando hicimos este libro, que ya hoy, bueno, a pedido del público de que, bueno, pedían otra edición, porque estaba completamente agotado. Hicimos una pequeña edición y ya nos piden la segunda parte, la que la estamos trabajando, y obviamente estamos trabajando también, y con Manuel en este caso, para una sobre el creador de la bandera, mucho más que el creador de la bandera, ¿no? Y que realmente es un personaje tan rico como San Martín. Y realmente un libro que nos ha dado grandes satisfacciones, no solamente académicas, sino también en el apoyo del lector, que es fundamentalmente lo que uno quiere, ¿no? Que es difundir algunos aspectos desconocidos de la vida de este hombre que todos admiramos. Tuvimos el lujo de que Daniel Balmaceda nos hiciera el prólogo,
y que realmente nos ha dado, y reitero, ese tipo de satisfacciones, no solo editorial, ¿no? Que uno dice, bueno, pues no lo medimos por los miles de ejemplares que se han vendido, sino que lo medimos por la repercusión y porque nos han felicitado por la audacia, ¿no? Y por el respeto con que se trata el proceso, ¿no? O sea, tuvimos el equilibrio y se nota de que lo queremos. O sea, creo que muchas veces nos pasa, y eso una vez lo hemos hablado con Manuel con unos libros biografían a alguien, ¿no? A un personaje, si lo hacen desde el respeto de la crítica, y de la crítica respetuosa. Entonces uno se da cuenta, creo que cuando el autor está, no digo bajando línea, pero cuando uno se da cuenta cuando no respeta al personaje o de quien habla, o mismo en un reportaje, ¿no? Hay formas de decir las cosas o de escribirlas, y uno se da cuenta de que acá hay algo que no cierra. Falta empatía, podríamos decir. Y creo que en el caso de nuestro, que nos involucramos con los personajes, y vuelvo otra vez a esa frase de Mitre, cuanto más investigo al personaje, más quiero al hombre, ¿no? Y una vez se involucra, o sea, se involucra con esta gente. Bueno, con Juan Manuel Huerga estamos trabajando en Avellaneda sobre lo que se llamaba el vino de la costa de Sarandí, y realmente que es algo que uno empieza totalmente nuevo para nosotros y que se empieza involucrando con esos hombres pioneros de plantar viñedos en Avellaneda, y realmente son pagos, ¿no? Y realmente también uno se toma partido y se involucra en eso. Y realmente es un gusto para mí, después de 8 años. Hace 8 años estábamos en San Juan, en un congreso sanmartiniano, presentando este libro. Estuvimos con Manuel, con Denis Clavier, y realmente uno dice, bueno, escucha cómo pasa el tiempo, ¿no? Y sin embargo, San Martín siempre nos une y nos mantiene vigentes. Desde ya agradecer otra vez al Museo del Archivo Mitre, y ya que voy a venir a revolver los papeles, tenemos cosas más para buscar, y realmente creo que acá bueno, somos muchos los que despuntamos el vicio de las letras, de escribir, que siempre el desafío de que hay siempre muchas cosas para escribir, ¿no? Y queda todavía mucho sembrado y mucho para recolectar. Y por suerte, hoy los grandes adelantos técnicos nos permiten entrar en archivos que en otra época no se nos hubiera ocurrido y desde casa. Así que bueno, muchas gracias, un gusto.